Filipenses capítulo 2 del versículo 5 hasta el versículo 8 dice de la siguiente manera. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Vamos a orar. Señor, gracias, agradecidos, Señor, estamos esta noche por habernos traído, Señor, qué privilegio poder, Señor, escuchar tu palabra, qué privilegio poder adorarte. Señor amado, te ruego esta noche que nuestros oídos espirituales sean abiertos, Señor, que podamos retener tu palabra en nuestros corazones, atesorarla, Señor, y ponerla por obra para que seamos bienaventurados en todo lo que hacemos. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero leer una vez más estos poderosos versículos. Dice la Biblia: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Mira el verso 6 lo que dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y mira el verso 8 lo que dice: y estando en la condición de hombre, ¿qué hizo? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Continuamos esta semana aprendiendo acerca de los principios de vida del reino. Mire, el apóstol dice que usted y yo fuimos trasladados de reino, fuimos trasladados de la potestad del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable. Y en este nuevo reino en el que nosotros vivimos, para poder experimentar las bendiciones del Señor en todas las áreas de nuestra vida, para poder experimentar la prosperidad del Señor, necesitamos vivir nuestra vida por medio de principios. No lo que yo siento, lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que a mi abuela le parece, sino lo que dice la palabra del Señor. Amén. Los principios que Dios ha establecido para que nosotros los obedezcamos y nos vaya bien mientras vivamos en esta tierra. Amén, hermanos. Estamos cantando esa canción. Lo único que quiero es agradarte. Quiero que entienda. Solo hay que hacer una cosa para agradar al Señor. ¿Qué hay que hacer nada más? Obedecer. Eso es todo. Lo único que hay que hacer es obedecer. Si obedecemos al Señor, entonces tendremos una vida agradable delante de Dios. Amén. Ahora, hermanos, usted y yo vivimos en un mundo caído donde impera el egocentrismo. Y desgraciadamente venimos al Señor y pareciera que este evangelio que normalmente se predica hoy en día, o no pareciera, la verdad es que es un evangelio que está centrado en el hombre, en las necesidades del hombre, en lo que quiere el hombre, en lo que desea el hombre, en las metas del hombre. Esas son las predicaciones que normalmente escuchamos. Y a veces escuchamos personas que nos dicen: exíjale al Señor, usted tiene derecho a un milagro, usted tiene derecho a esto, tiene derecho a lo otro. Dígale al Señor: no es posible que los hijos del diablo tengan más que yo. Entonces, esa es la exigencia, y eso es algo que ha llenado el corazón de muchos hijos de Dios. Pero, hermanos, es importante para nosotros que podamos pensar en las responsabilidades que nosotros tenemos dentro del reino de Dios. Y sé que el Señor nos ha dado a nosotros muchísimas promesas. Amén. Dios nos ha dado tremendas promesas, pero todas las promesas del Señor están condicionadas a la obediencia. Amén. Entonces eso, exíjale a Dios su bendición. Usted tiene derecho a recibir un milagro, porque eso es lo que escuchamos muchas veces. Pero se nos ha olvidado lo que dice la Biblia. La Biblia dice que usted y yo somos esclavos de Cristo. ¿Qué somos usted y yo? Esclavos de Cristo. Y lo único que un esclavo tiene son responsabilidades. Le debemos al Señor nuestra propia vida, mis amados hermanos. Amén. El apóstol Pablo dice que ahora usted y yo no podemos vivir para nosotros, sino que debemos de vivir para aquel que murió por nosotros en la cruz. Amén. No debemos de olvidar, hermanos, que en nuestra vida primeramente están nuestras responsabilidades antes que nuestros derechos. Hablamos de derechos y hablamos de responsabilidades. Las personas salen a las calles a protestar por sus derechos, pero nadie sale a protestar porque no lo dejan cumplir sus responsabilidades.
Hay una gran diferencia, hermano, entre un derecho y una responsabilidad. ¿Qué es un derecho? El derecho es una exigencia legal que una persona puede hacer a otra con la confianza de recibirlo. Eso es un derecho, eso es un derecho. Una exigencia legal que una persona puede hacer a otra con la confianza de recibirlo. Por ejemplo, un padre puede exigir honra de sus hijos. Eso dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Hijos, honrad a vuestros padres, porque ese es el primer mandamiento con promesa si querés que te vaya bien en la vida. Amén. Entonces un padre puede exigir honra de sus hijos. Mire, las mujeres tienen derecho a exigir ser amadas incondicionalmente por su marido. Amén. O sea que usted le puede decir a su esposo, tenés que amarme incondicionalmente. Esa es la parte bonita, porque normalmente eso es lo que salimos siempre al derecho. Pero ¿cuáles son las responsabilidades? Escuche la responsabilidad. Las responsabilidades son las obligaciones que Dios nos impone para que se cumplan los derechos que Dios ha dado a otros, hablando de una manera natural. Ahora, entonces entendemos, un padre puede exigir honra de sus hijos, pero los hijos tenemos la responsabilidad de honrar a nuestros padres. Hermanos, hablando de eso, entendamos, el apóstol Pablo dice que nosotros debemos de pagar lo que nosotros debemos. Amén. Al que honra, honra, así dice la Biblia. ¿Verdad que así dice la palabra del Señor? Y nosotros con nuestros padres tenemos una honra y esa deuda de honra, y esa deuda se termina cuando nuestros padres ya no están con nosotros. Pero mientras ellos estén con nosotros estamos endeudados. ¿Cuántos tienen vivos a sus papás? Estás endeudado, papá, estamos endeudados. ¿Y qué hay que hacer? Hay que pagar esa deuda. Amén. Ahora, entonces, los hijos tenemos la responsabilidad de honrar a nuestros padres. También los esposos tenemos la responsabilidad de amar a nuestras esposas incondicionalmente. Amén, hermanas y hermanos. Lo voy a repetir una vez más. Los esposos tenemos delante de Dios la responsabilidad de amar a nuestras esposas incondicionalmente, así como Cristo amó a la iglesia. Amén, hermanos. ¿Cuál es el problema entonces dentro del matrimonio? Tenemos responsabilidades y tenemos derechos. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que exigimos normalmente? ¿Qué es lo que exige un hombre? La Biblia dice que tenés que sujetarte. Sí, pero ¿no te acordás que la responsabilidad mía es amar a mi esposa incondicionalmente? Entonces la esposa dice, no, tenés que amarme. Bueno, pero la Biblia también enseña que tenés una responsabilidad. Y esa responsabilidad es servirle a tu esposo, amar a tu esposo y sujetarte a tu esposo. Amén, hermanas y hermanos. Tiene que haber un deseo profundo en nuestro corazón para ser como Cristo. Ese tiene que ser el anhelo más grande de nuestra vida. Yo quiero ser como Cristo. ¿Cuántos quieren ser como el Señor? Aprendiendo de Él. ¿Se acuerdan lo que dijo el Señor? Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Y ahora aquí el apóstol Pablo dice que debemos nosotros de imitar la conducta del Señor. Vemos la vida del Señor, que es nuestro ejemplo supremo, cómo el Señor cedió a sus derechos por amor a su Padre. Este principio del que estamos hablando hoy se llama cediendo derechos. Yo sé que ya lo han escuchado muchas veces, algunos, otros no. Entonces el Señor cedió a sus derechos por amor a su Padre, por obediencia al Padre. Pues ese mismo sentir que hubo en el Señor Jesús es el sentir que debe de haber en nosotros. Pensar primeramente no en nuestros derechos, sino en nuestras responsabilidades. Y le voy a decir algo, hermano, mire. Todo lo que nosotros querramos en esta vida de otras personas, no deberíamos de exigirlo, deberíamos de sembrarlo. Lo repito una vez más. Todo lo que nosotros querramos de una persona o de otra persona, no debemos de exigirlo, sino que tenemos ¿qué vamos a hacer con ellas? Vamos a sembrarlo. Porque lo que uno siembra, eso cosecha. Qué tremendo es. Entonces, miren lo que dice 2 Corintios capítulo 8, versículo 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Fíjese, lo primero que vemos al Señor fue que se dio su derecho a una vida de comodidades. Entonces el apóstol dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico. Qué tremendo eso. ¿Para qué?
Para que nosotros, dice, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Fíjense, quiero que entienda, si hay un contexto de dinero, pero no está hablando que la riqueza que voy a recibir yo es dinero. La riqueza que usted y yo recibimos en la pobreza de Cristo es que podamos entender que nuestra vida no depende de las comodidades que podamos tener. Porque eso fue lo que el Señor nos mostró. Él dijo, cuando aquel le dijo, te voy a seguir, ¿qué le dijo el Señor? Las zorras tienen su guarida, las aves tienen nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Se acuerda que así le dijo el Señor? Eso significa, escuche bien, que el Señor no está obligado de llenarnos de comodidades porque Él, siendo nuestro ejemplo, a seguir no vivió de esa manera. Amén. Lo voy a repetir una vez más. La riqueza que nosotros recibimos en la pobreza de Cristo es que podamos entender que nuestra vida no depende de las comodidades que podamos tener. El Señor fue claro cuando dijo, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿Verdad que así dijo el Señor? Esto significa también que el Señor no está obligado a llenarnos de comodidades porque Él, siendo nuestro ejemplo a seguir, no vivió de esa manera. Ahora, no significa que el Señor no nos pueda dar comodidades, pero eso es porque Él es un Dios de gracia y de amor, no porque yo tengo derecho a esas cosas. Amén. No le puedo exigir al Señor que me dé algo. Amén. No es exíjale a Dios que el Señor va a hacer transferencia y le va a quitar a los malvados. Para eso no es bíblico, hermano. Eso es lo que la gente quisiera. Pero el Señor no está obligado a llenarme de comodidades porque Él, siendo mi ejemplo, no vivió lleno de lujos ni de comodidades. Amén. Y vemos la vida de los apóstoles también. Son hombres que no vieron llenos de comodidades, sino que sufrieron por causa del Evangelio. Pero nosotros no queremos. ¿Qué queremos? Queremos comodidades, queremos riqueza, queremos las cosas que tiene el mundo. Queremos que Satanás nos dé a nosotros lo que Cristo rechazó en el desierto. Ahora, no me malentiendan, no es que Dios no nos va a dar. Lo que quiero que te damos es que Él no está obligado a darnos. Amén, hermanos, Él no está obligado a darnos. Y si recibimos algo de Dios es por pura gracia, porque es un favor inmerecido, porque el salmista dice, Él es el que nos corona ¿de qué? De favores y de misericordia. Gloria a Dios por lo que usted tiene, por su carro, por su casa, por su esposa, por sus hijos, por todas sus bendiciones. Atesórelo y dele gracias a Dios, pero no se crea mejor que el que no tiene. Amén. Hermanos, esta generación es una generación exigente. Es una generación que, impulsada por este sistema, nos ha llevado a vivir de una forma demandante. Somos demandantes. Somos demandantes más que nunca. Y entonces encontramos hijos que son exigentes. Hijos exigentes que quieren un teléfono de última generación y el papá tiene que conseguírselos. Le compraron un chiquero, no lo quiere. Son exigentes. Tenemos mujeres exigentes. Mujeres, esposas que les exigen a sus maridos. Hermanos, fíjense. Usted le va a sorprender, pero hay muchos hombres que están enjaranados por darle lujo a sus mujeres que ellos no pueden costear. Yo entiendo, y yo sé que usted también. Yo como hombre tengo que ser generoso con mi esposa, pero yo no le puedo dar a mi esposa lo que yo no puedo, ni ella puede ser demandante conmigo. Amén. Porque hoy en día hemos malentendido el evangelio. Pareciera que el Señor dijo, es mejor recibir que dar. Nosotros entendemos mal. ¿Qué dijo el Señor? ¿Por qué más bienaventurado? ¿Qué dijo el Señor? Dar que recibir. Entonces, hijos exigentes, mujeres exigentes, maridos exigentes. ¿Y qué hiciste de comer? Frijoles. Ah, yo quería pollo. ¿Cuánto dejaste? No deja ni quiere, ¿va? ¿Sabe que hay ovejas exigentes que le exigen a sus pastores y que no sé qué? Y también tenemos pastores exigentes, pastores demandantes. Y vivimos desgraciadamente, hermano, en una sociedad demandante, una sociedad exigente. Y desgraciadamente culpamos a los gobiernos de todos los problemas que mucha gente enfrenta, pero no es así, hermano. Hay gente que será pobre, no importa dónde se vaya a vivir, porque su mente tiene una mentalidad de pobreza. Son gente que solo estiran la mano para recibir. Desgraciadamente, entonces, hermanos, muchos de nosotros a veces vivimos para satisfacer las necesidades de esta generación. Pero el llamado de Dios es a vivir de una manera generosa. Recordar, hermanos, que primero que nuestros derechos están nuestras obligaciones. Pensemos en nuestras obligaciones. Mis obligaciones como pastor. Y yo sé que como pastor tengo derechos, pero son más importantes mis obligaciones. Amén. Yo tengo que cuidarlo a usted, tengo que pastorearlo, tengo que predicarle la palabra de Dios, tengo que llevarlo y confrontarlo. Esa es mi obligación.
Eso es lo que tengo que hacer primero yo. Y usted como oveja también tiene sus responsabilidades. Amén, hermano, tenemos. Pero ¿qué pensamos? Pensamos en los derechos nada más. Y mire, y hay ovejas que son bien demandantes. Por eso los hijos deben de cumplir sus obligaciones con sus padres. Amén, hijos. Los padres cumplamos nuestras obligaciones con nuestros hijos. Las ovejas cumplan sus obligaciones con sus pastores. Los pastores cumplamos nuestras obligaciones con las ovejas del Señor. Como ciudadanos cumplamos con nuestras obligaciones como ciudadanos. Hermanos, esto nos llevará a vivir una vida en contentamiento. Cuando yo me vuelvo una persona demandante, hermano, es imposible que mis demandas puedan ser totalmente satisfechas por nadie. Nadie puede satisfacer todas nuestras necesidades. Pero ¿qué hizo el Señor? El Señor se dio su derecho a una vida de comodidad. Hermanos, la mayoría de nosotros vivimos más cómodos que como vivió el Señor siendo el dueño de todo. ¿Sí o no? La mayoría de nosotros vivimos más cómodos que como vivieron los apóstoles, la gran mayoría. Es más, la gran mayoría de nosotros vivimos cómodos. ¿Cuántos viven cómodos? ¿Así? Pero ¿qué pasa? Cuando somos demandantes siempre queremos ¿qué? Queremos más. Queremos más. Mateo capítulo 9, versículo 11 al versículo 13. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues, y aprended lo que significa: misericordia quiero, y no sacrificio. Lo segundo que podemos aprender del Señor, imitar del Señor, es que Él se dio su derecho a una buena reputación. Hermanos, miren, si hay algo que podemos observar en la vida del Señor, es que al Señor no le importaba lo que la gente prejuiciosa pensara. Porque hay gente que es prejuiciosa y maliciosa. La gente de los tiempos de Cristo, por ejemplo, los fariseos, eran gente que estaba llena de prejuicios, bueno, así como ahora. Usted sabe, por ejemplo, que los rabinos no se juntaban con cualquier tipo de personas. No. Es más, si a un rabino le decían, por aquí pasó un leproso en la mañana, él decía, no puedo pasar por esa calle, hasta mañana. No se juntaban con ese tipo de personas. Sin embargo, al Señor, mire, ¿quiénes venían al Señor? Venían leprosos. ¿Se acuerdan los leprosos cómo seguían al Señor? Mujeres con flujo de sangre. O sea, estamos hablando de personas inmundas. Y hoy usted, por ejemplo, ve a los apóstoles modernos, dice, el Señor me dijo que comprar un avión porque en los aviones comerciales andan muchos demonios. Hay unos pastores que se bajan y tienen su grupo de personas para que no los toquen, para que no les quiten la unción. ¿Usted se imagina? El Señor en ese plan. ¿Quiénes seguían al Señor? Leprosos, mujeres con flujo de sangre, endemoniados, endemoniadas. Fíjense, ¿se acuerdan cuando entró a la casa de Simón el fariseo? Dice la Biblia que una mujer pecadora entró y dice que comenzó a llorar en sus pies, derramó perfume sobre los pies del Señor y lo secó con sus cabellos. Permitió el Señor que hiciera eso una pecadora. Y una de las cosas más terribles, hermanos, que sufrió el Señor fue el menosprecio de sus discípulos. Cuando María derramó perfume sobre sus pies, ¿sabe qué pensaban los discípulos? Dijeron, esto es un desperdicio. En Juan encontramos que fue a Judas que se le echa todo el muerto, pero en Mateo y en Marcos 14 también dice, pero oiga Mateo 26:8. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo, ¿para qué este desperdicio? Fíjese, usted sabe la historia, dice la Biblia que vino esa mujer que era la hermana de Lázaro, y dice la Biblia que tomó el perfume y lo derramó en los pies del Señor. ¿Y qué pensaron sus discípulos? ¿Qué dijeron sus discípulos? No fue Judas solamente. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo, ¿para qué este desperdicio? Imagínense qué clase de menosprecio de su Señor decir que derramarle un perfume en los pies del Señor es un menosprecio. ¿Cuál es el pensamiento que las personas tenían acerca de Jesús? Y eso era algo que al Señor, hermano, no le importaba. No le importaba los prejuicios de la gente. Nosotros, hermanos, somos tan delicados, somos como una florcita del campo. No nos gusta que nadie nos toque. ¿Se ha fijado que somos nosotros? ¿Se acuerdan cuando Cristo murió? El Señor Jesús murió de la muerte más vergonzosa que alguien podía morir. Colgado en una cruz. Para los judíos esto representaba una maldición, porque la Biblia dice, maldito todo aquel que muriere colgado en una cruz. ¿Verdad que así dice la Biblia?
¿Qué diferencia en la que vivimos nosotros? ¿Sabes cómo nos gustaría? Nos gustaría que el Señor nos pusiera en una burbuja donde nadie nos tocara, donde nadie nos vea de mal modo, donde nadie nos critique. Hay personas, hermanos, que no aguantan una crítica y los critican y ¿qué hacen? Se van de la iglesia. Fíjense que la Biblia dice, qué tremendo esto, dice que cuando Cristo estaba en la cruz, la gente pasaba, ¿y qué hacía la gente? Dice que la gente meneaba la cabeza, estiraba la boca. ¿Usted se imagina que alguien está así? ¿Qué te quiere decir con lo que te dice? O sea, no hay palabras para decirte todo lo que pienso, todo lo mal que pienso de vos. Dice que la gente cuando pasaba meneaba su cabeza así. ¿Cómo es posible que hayas muerto colgado en una cruz? Nosotros quisiéramos que el Señor nos guarde que no permita que nadie nos calumnie. ¿Alguna vez lo han calumniado a usted? Es horrible, pero el Señor permite esas cosas. Porque entendamos algo, hermano, gloria a Dios que lo dicen mintiendo, pero hay cosas que nosotros hacemos que la gente no se da cuenta y son pecados. Porque entendamos, hermanos, mire para acá, no hay nada bueno que podamos defender en nosotros aparte de Cristo. Lo único bueno que hay en nosotros es Cristo, hermano. Y Él no necesita que nadie lo defienda, Él se defiende solito. Él no necesita que usted saque la espada, como Pedro dijo, que sacó la espada. Dijo, ¿para qué sacar la espada? Nosotros quisiéramos, hermano, que la gente, que las personas reconozcan lo que hacemos por ellas y que nos lo agradezcan. Que la iglesia pueda reconocer lo que hacemos por ellos. Que la iglesia pueda reconocer mi servicio. Que mis líderes y mis pastores me palmeen la espalda por lo que hago. Cada vez que hago algo para el Señor, porque ¿para quién hacemos las cosas nosotros? ¿Para quién hacemos las cosas, hermanos? Para el Señor. ¿Y por qué nos molestamos cuando no reconocen lo que hacemos? Si lo hacemos para el Señor. Y lo que yo hago para el Señor es del Señor que recibo recompensa. ¿De quién recibimos recompensa? ¿Y por qué queremos recompensas del hombre? Y nos enojamos cuando no nos toman en cuenta. Si el Señor dijo, ¿quién de ustedes tiene un siervo en el campo y después de arar todo el día, cuando viene a su casa lo están esperando con comida? No, le dicen, te estaba esperando porque tengo hambre, anda a cambiarte y haceme la comida. Y después de que él come, le dice, siervo, ahora sí podés comer vos. Y al final, ¿qué va a decir el siervo? Siervo inútil soy porque solo hice lo que tenía que hacer. ¿Usted se imagina? Pero queremos que la gente reconozca lo que hacemos por ellos. ¿Sabe, hermano? Mire, el Señor echaba fuera demonios, pero la gente no aplaudía. ¿Sabe qué hacía la gente? Blasfemaba. Y decían los fariseos, por el príncipe de los demonios echa fuera demonios. ¿Usted se imagina? El Señor sanaba a los enfermos y decía, este es samaritano. O sea, que te dijeran samaritano era una ofensa horrible. Porque los gentiles eran perros, así le llamaban los gentiles, los judíos, perros. Pero los samaritanos eran peor que perros porque eran una mezcla entre judíos y asirios. Entonces eran un híbrido. Entonces le dijeron, Señor, vos sos samaritano. Entonces el Señor, fíjese, echaba fuera demonios y la gente no aplaudía, sino que blasfemaba. El Señor abría los ojos a los ciegos y la gente no aplaudía, sino que le llamaban violador del día de reposo. El Señor sanaba y muy pocos regresaban a agradecer. Porque para el Señor, hermanos, eso no era importante. Esas cosas son importantes para nosotros, porque queremos que se nos reconozca en lo que hacemos. Hermanos, entendamos, al final lo que hacemos, lo hacemos para el Señor. Y si hacemos algo para el Señor, al final, ¿qué somos? ¿Siervos qué? Somos siervos inútiles. ¿Por qué? Porque hicimos lo que nos correspondía hacer. O sea que si no hacemos ni lo que debemos de hacer, ni a inútiles llegamos. O sea que le digan a usted, siervo inútil, alégrese, gloria a Dios porque estoy haciendo algo. Pero si solo le dicen siervo, no se alegre, porque no le quieren decir siervo menos que inútil. Hermano, uno de los deseos más frecuentes que tenemos nosotros es el ser aceptados por otros. Estamos muy interesados en saber lo que otros piensan de nosotros. Así somos. Hay un pecado en nosotros y ese pecado de querer quedar bien con todo el mundo. No se puede, hermano. ¿Sabe quiénes son los que medio quedan bien con la gente por un tiempo? Son los hipócritas, que le dicen a la gente lo que quiere oír. Pero nosotros debemos de aprender a vivir nuestra vida por medio de principios. Y quiero que entienda, esa vida de principios va a arruinar nuestra reputación delante de los prejuiciosos y de aquellos que no quieren vivir para agradar al Señor. Porque eso es así. Hermanos, Dios desea que lleguemos a la decisión madura de entregarle a Él todos los derechos de nuestra buena reputación. Hermanos, si la gente habla mal de nosotros, gloria a Dios, si lo dicen mintiendo.
Pero cuánta gente, hermanos, se va de las congregaciones porque le levantaron una calumnia. Hay gente que se va y dice, me calumniaron, pero el Señor dice, si hablan de ustedes cualquier maldad y lo dicen mintiendo, ¿cómo somos? ¿Cómo somos? Pero no queremos esa bienaventuranza. No nos gusta esa bienaventuranza. Si alguien nos calumnia, hermanos, y miente, entonces dice la Biblia que somos, ¿cómo somos qué? Bienaventurados. Si nosotros entregamos al Señor nuestra buena reputación, ese derecho de decir, Señor, bueno, que hablen lo que quieran. De ahí en adelante no estaremos preocupados por lo que la gente piense de nosotros. Una vez más, estoy hablando de la gente prejuiciosa. No es que a mí no me va a importar mi testimonio, claro que me importa mi testimonio. Pero va a haber gente que va a hablar mal de nosotros, gente que es envidiosa, mire, de eso abunda dentro de la congregación. ¿Cuántos sabían eso? Cuando para nosotros lo más importante es mostrar a Jesús a través de nuestra forma de vida, es cuando realmente estamos entendiendo lo glorioso que es vivir para el Señor y las consecuencias que trae. Hermanos, yo le digo, usted no se imagina cuántas cosas han hablado de mí. Y yo sé que de usted también. Hermano, fíjense, yo me asombro de las cosas que la gente dice de mí. Yo digo, yo ni sabía eso, que yo era así. Hay gente que sabe cosas que yo no sé de mí mismo. Y es tremendo eso, porque yo le hago una pregunta, hermano. Si alguien piensa mal de usted, ¿cuál es su actitud? ¿Qué prefiere usted? ¿Que la gente piense mal de usted o que piense bien de usted? Ahora, fíjense que aquí hay un problema. Si a mí me gusta que la gente piense bien de mí y un día me conoce, voy a tener problemas, porque la voy a decepcionar. Entonces yo prefiero que la gente piense mal de mí. Porque cuando me conoce, puede ser que esa persona cambie de parecer. Pero yo quiero que entienda, eso es algo que he aprendido yo con el tiempo, porque a mí me gustaba que la gente pensara bien de mí. Entonces uno se vuelve esclavo de la gente, hermano. Se vuelve esclavo de su reputación. Y entonces hay gente que anda limpiando su nombre. Yo no tengo que andar limpiando mi nombre. ¿Qué dijo Job? ¿Mi testimonio está dónde? ¿Y mi testigo dónde está? Ahora, si alguien habla mal de uno, obviamente uno tiene que tratar de hablar con la persona, pero no por uno, sino por ellos. Y no solamente por uno, sino por otras personas que quizá no tengan la madurez que uno tiene. Y cuando son calumniados, lo que hacen es irse de la congregación. Porque la gente, hermano, confunde congregación con iglesia. La iglesia no somos todos. No todos los que nos congregamos pertenecemos a la iglesia. Porque en la iglesia hay trigo, en la congregación hay trigo y cizaña, hay ovejas y cabros. Amén. Hay lobos, hay perros, hay mutiladores de cuerpos, así dice la Biblia. Guardaos de los perros, guardaos de los mutiladores, o sea, que de todo eso hay. Entonces, número uno, el Señor, ¿qué hizo el Señor? O sea, Él se dio su derecho a las comodidades, a vivir en comodidad. Número dos, se dio el derecho a su reputación, que les eran samaritanos, ¿qué importaba? Morir en una cruz, que la gente venía a la cabeza cuando pasara, no importaba. ¿Sabe qué más se dio el Señor? Juan capítulo 13, versículo 13 al versículo 17. Vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Mira, hermano, esos últimos versículos. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Y mira el verso 17. Si sabéis estas cosas, ¿qué dijo él? Bienaventurados seréis si las hiciereis. Ok, si nosotros preguntamos naturalmente a nosotros nos gusta vivir en comodidad. Claro, y nos gusta ese evangelio que le podemos exigir a Dios y que Dios está de nuestro lado para revivir los sueños, que no mueran los sueños y todas esas cosas. Eso nos gusta a nosotros. Lo segundo que nos gusta a nosotros es que la gente hable bien de nosotros. Preferimos que la gente hable bien y no mal de nosotros. Y lo tercero que nos gusta es, preferimos que nos sirvan antes que servir. ¿A cuánto les gusta más que le sirvan? ¿Verdad qué rico que le sirva, sí o no? Que usted esté en la sala de su casa, le lleven las comidas y que la esposa esté dormida, se levante a las 10 y el marido llegue con la... Claro, ¿cómo no le gusta eso a la mujer? Amén, hermana, ¿verdad que sí le gusta eso? Claro.
A todos nos gusta gente que, nos gusta más a nosotros naturalmente que nos sirvan a servir. Pero el Señor nos mostró a nosotros una vida totalmente diferente. Nos enseñó una vida ¿de qué? De servicio. Y entonces entendemos, hermanos, que el que sirve es mayor que el que recibe el servicio. Pero ¿cómo nos cuesta servir a nosotros, hermano? ¿Cómo nos cuesta servir? Yo le digo algo, hermano. Usted puede servir y no parecerse a Cristo, es la verdad, porque hay gente que sirve y no se parece a Cristo. Es cierto. Pero una persona que no sirve no se parece a Cristo, ni nunca se parecerá a Cristo. Se lo vuelvo a repetir. Una persona puede servir sin parecerse a Cristo, pero nunca una persona que no sirve se parecerá a Jesús. ¿Por qué? Porque como vemos al Señor siempre, lo vemos sirviendo. ¿Qué es lo que nos modeló el Señor? Una vida ¿de qué? De servicio. ¿Usted se imagina el Señor agarrar una toalla, agarrar una pana con agua y comenzar a lavar los pies asquerosos de sus discípulos? ¿Un trabajo de esclavo? Por eso le dice, si ustedes comprenden, hermanos, este es el versículo 17, es glorioso. Si saben estas cosas, dice el Señor, bienaventurados seréis si las hicieran. O sea, si yo entiendo lo glorioso que es servir, si yo entiendo lo glorioso que es aprender a ceder mis derechos, hermano, es una cosa tremenda. Si yo entiendo que cuando alguien me ofendió, yo cedo mi derecho a enojarme y a vengarme, y aunque esa persona no me pida perdón, yo le voy a pedir perdón, una cosa gloriosa, hermano. ¿Por qué? Porque eso es anticarne, eso es antinatural, porque lo natural es, no lo perdono hasta que me venga a pedir perdón. No voy a seguir hablando de eso porque la semana pasada hablamos de eso. Entonces, hermanos, si el Señor Jesús cedió sus derechos por nosotros, entonces deberíamos de imitarlo. Amén. ¿Por qué somos infelices nosotros en esta vida? ¿Sabe por qué, hermano? Porque somos demandantes. Somos demandantes. Porque la Biblia dice que es más bienaventurado dar que recibir. Y nosotros somos demandantes, y al vivir demandando, entonces las personas nunca nos van a satisfacer. Por eso, hermanos, vemos al Señor Jesús el resultado de su obediencia. ¿Cuál es el resultado del Señor? Dice la Biblia, y por haberse el Señor humillado, por haber sido obediente hasta la muerte de cruz, ¿qué hizo el Padre? Dice que le dio un nombre que es sobre todo nombre que se nombra en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Sabe lo que produce en nosotros, hermano? El ceder derechos nos produce la satisfacción de la imitación de Jesús. No hay nada más glorioso en esta vida que anhelar imitar a nuestro Maestro. Amén. Cuando aprendemos nosotros a hacer esto, entonces seremos bienaventurados en todo lo que hacemos. El que ha aprendido a ceder derechos ha hecho a un lado su vida de exigencias y se convierte en un sembrador. En un sembrador. Por eso dijimos al comienzo, todo aquello que yo deseo no lo debo exigir, sino que debo de hacer ¿qué? Debo de sembrarlo. Debo de sembrarlo. Si vivimos este principio, hermano, tendremos matrimonios victoriosos. Qué tremendo es un matrimonio de un hombre que decide ceder derechos. Hay un hombre que decide vivir para el Señor y vivir imitando al Señor cada día en su matrimonio. Qué glorioso es cuando hay un hombre de Dios, hermano, que no le importa su reputación, que no vive, hermano, tratando de limpiar su nombre, porque siempre habrá gente que verá mal lo que usted hace. Hay personas, hermano, que usted se puede sacar el corazón y dárselo. Y después te dicen, yo no te lo pedí, me lo diste porque quisiste. Hay gente, hermanos, hay gente que es desconsiderada, hay gente que es inmadura, hay gente que es desagradecida, malagradecida, y de esos abundan. Por eso si yo hago algo si yo hago algo por las personas y lo hago por amor a ellos, me voy a decepcionar de la gente, hermano. Me voy a decepcionar. Por eso es que por eso es que hay gente que está decepcionada están decepcionados de las congregaciones. Porque desgraciadamente, hermanos, solo viven para demandar, solo viven para exigir y no vienen a decir, ¿qué puedo hacer? Solo andan buscando que la iglesia o que la persona haga algo por ellos. Y no ellos por el Señor y por su reino. Necesitamos, hermanos, familias victoriosas, finanzas victoriosas, ministerios victoriosos, así como nuestro Señor tuvo una vida victoriosa. ¿Por qué? Porque el Señor, hermano, conocía el corazón de los hombres y el Señor todo lo que hacía, lo hacía por amor a su Padre. Por eso lo hizo el Señor. Por eso todo lo que nosotros hacemos lo vamos a hacer ¿por quién? Por el Señor. ¿Por quién lo vamos a hacer?
por el Señor. Porque todo lo que yo hago para el Señor, del Señor voy a recibir mi recompensa. La pregunta es, ¿de quién quiere usted recompensa? ¿De Dios o de los hombres? Yo prefiero la recompensa de Dios. Amén. Porque el que quiere recompensa de hombre, eso tendrá, no tendrá ninguna recompensa de Dios. Hermanos, necesitamos volvernos al Señor en obediencia y anhelar con todo el corazón, imitar al Señor, imitar su conducta, imitar su forma de vida, porque eso es lo que como hijos de Dios debemos de perseguir en esta vida. No preguntarle al Señor, o sea, ¿por qué me pasa esto? O lo que Dios puede hacer por mí, sino, Señor, ¿qué puedo hacer yo? Dime qué quieres que haga. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué quieres que haga en este matrimonio? ¿Qué quieres que haga en este ministerio? ¿Qué quieres que haga en la finanza, en mi familia? Esa tiene que ser la pregunta. ¿Qué es lo que el Señor quiere que yo haga? Porque si vivimos de esa manera, hermano, es cuando realmente tendremos una vida victoriosa. Yo no sé cuántos quieren vidas victoriosas, pero el que quiere una vida victoriosa tiene que imitar al Señor cada día de su vida. No hay otra manera de vida para los hijos de Dios. Amén. Vamos a orar esta noche, Padre, aquí estamos.